en lo que es la globalización neoliberal. ¿Por qué? Porque realmente todavía no se le da una respuesta en América Latina. Hay intentos y quisiera, aunque esto parece polémico, pero quisiera exponer primero esta globalización neoliberal. Condicionador a un sol. Para poder entender. 3 cruces Tiger. Por eso es que acá lo que pongo primero es que nuestra época está caracterizada por la globalización neoliberal y esta viene ya desde los años 1960. En realidad tiene pues los 200 años del capitalismo moderno, pero fundamentalmente con la innovación tecnológica, el desarrollo de las fuerzas productivas por la comunicación dada por las computadoras, etcétera, ¿no? Y las redes, ha permitido que como nunca antes el mundo se conecte de una manera mucho más veloz. Y eso ha hecho que el mundo sea más pequeño. Y le he puesto además que desde el 60 aproximadamente hasta la actual crisis del modelo neoliberal. Entonces estamos hablando de una globalización neoliberal y de un modelo neoliberal. Entonces la globalización sin neoliberalismo, ¿no? Sola, es fruto del desarrollo de la ciencia y la técnica que han permitido una comunicación más rápida entre las naciones, las empresas y los ciudadanos, y ha generado a la vez una gran debilidad institucional en el Estado-nación y el predominio de las instituciones globales como son las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, y que están en la primera línea de mando y gobernanza, ¿no? Porque estas 4 instituciones se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial para ordenar un poco el mundo que había quedado en un caos, en una anarquía, y que los primeros pasos que dieron antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial no tuvieron ningún fruto. Entonces, después de esta organización, después viene ya la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional. En América Latina está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los derechos humanos son un valor muy querido en toda esta etapa de globalización. Se ha establecido también una agenda global. No le he querido poner los puntos porque no interesa para lo que voy a decir, pero tiene que ver con la ecología, con la identidad de género, con el feminismo y otras agendas progresistas, ¿no? Las ideas neoliberales realmente aparecieron asociadas al fascismo alemán. Tenían como exponentes a Heinrich Starkberg y a von Mises, que eran precursores de lo que se le llamó en su momento socialismo de mercado. Y eso nos hace recordar un poco que en la Constitución habla de la economía social de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es este socialismo de mercado? El neoliberalismo surge con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. En 1971, por primera vez, Estados Unidos tuvo un desbalance en la cantidad de dinero que emitía con respecto a su producción. Entonces, el tener que estar atado al precio del oro, que era $36 la onza, hizo que Nixon rompiera con el acuerdo de Bretton Woods, que hasta ese momento había dado lugar al estado de bienestar, ¿no? Y, sin embargo, para Estados Unidos salir de ese problema que por primera vez tenía, es decir, ¿no?, que una menor producción frente a la mayor emisión de moneda. ¿Por qué? Porque estaba en crisis en esos momentos Estados Unidos, sobre todo por la guerra de Vietnam y otros problemas internos que tuvo. Comienza con ello el neoliberalismo en su primera etapa, que es el capitalismo salvaje. O sea, a partir de 1971
en realidad empieza el neoliberalismo. Estos neoliberales son partidarios de la existencia del Estado, pero para hacer que las reglas del mercado se cumplan y preservar la propiedad privada, por lo que es un modelo al servicio de los intereses monopólicos y del capital financiero. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y lo vamos a ver después. El neoliberalismo principalmente es un modelo económico del capitalismo que persigue en lo fundamental dos cosas: crecimiento del PBI y la rentabilidad de las inversiones. El Estado es capturado por neoliberales y gobiernan para el 1% de la población. Efecto de este neoliberalismo en América Latina. Acuérdense que su primer efecto fue brutal. Fueron toda la década del 70 y la década del 80, que generó una serie de muertes, de golpes militares, Pinochet en Chile, etcétera, etcétera. Acá también Morales Bermúdez dio un golpe de Estado a Velasco, porque con Velasco acá no se hubiera podido implementar el modelo neoliberal, ¿no? Y por lo tanto, este neoliberalismo, ¿no? Fue mejorado, por decirlo de alguna manera, con el Consenso de Washington en 1990, 92 más o menos, ¿no? El efecto del neoliberalismo en América Latina. En realidad, los efectos que ha cometido el neoliberalismo en América Latina se han agravado nada más con la pandemia, que está profundizado ya las brechas estructurales e institucionales que ya existían. La crisis afectó gravemente las estructuras productivas y el mercado laboral. Solamente en lo que va del 2020, más de 2.7 millones de empresas han cerrado en América Latina y el número de personas desempleadas han aumentado hasta situarse en 44 millones. En 2020, América Latina y el Caribe, el PBI se redujo a menos 7.7%. Y la inversión en América Latina en el año 2020 se redujo en menos 20%. Los datos disponibles también muestran que la caída de la inversión respecto de la del PBI fue mayor en América Latina y el Caribe que en otras regiones en desarrollo, ¿no? Y eso porque, claro, tenemos al imperialismo yanqui pues acá nomás. La cantidad considerable de empresas en América Latina que han cerrado y de empleos que se han perdido, y que los más vulnerables de la población sufren la peor parte de la crisis, incrementa el número de personas en situación de pobreza, la cual pasará de 185 millones que habían a 209 millones, es decir, un incremento de 30 al 33% de la población total. El número de personas en situación de pobreza extrema aumentará hasta alcanzar los 78 millones, 8 millones más que el año anterior, 2019. Hacia finales del 2020, el PBI per cápita era igual al del año 2010. Entonces necesitamos otros 10 años para recuperar al ritmo que hemos tenido del 2010 al 2020, que fue un ritmo además que solamente del 2010, 2011, 2012, tuvimos la ayuda del comercio exterior, de las exportaciones de minerales, etc., en Perú y en toda América Latina, pero que a partir del 2013 los precios de los productos que exportamos bajaron y se llegó a un nivel de más o menos 2%, 3%, en el mejor de los casos 4% en algunos países. La globalización y el neoliberalismo, a nuestro entender, ha conducido a lo siguiente: América Latina. Exterminio paulatino de las culturas autóctonas de los pueblos del continente. Incremento de los niveles de explotación como consecuencia de elevar los índices de la productividad del trabajo y no a la inversa como era de suponer. Depresión considerable de los salarios reales. Extraordinaria movilidad de capitales que traspasan fronteras a enormes velocidades en perjuicio de los países pobres. Pérdida de la capacidad reguladora del Estado.
sometimiento de las economías nacionales a los intereses de las transnacionales y el capital foráneo en general. Crecimiento en el norte, a todo el norte de la esfera mundial, ¿no? A costa del decrecimiento del sur, dado el carácter limitado de los recursos globalizados. Inadecuada distribución de los recursos internos que conducen a acentuar la pobreza. Malas políticas gubernamentales favoreciendo financieramente a las élites urbanas, haciendo que los capitales no vayan a parar a donde más se les necesitan. Excesivos aparatos burocráticos militares y con un elevado nivel de corrupción. Abandono de criterios productivos tradicionales y de economías sostenibles. Incremento del desempleo para mantener bajos los salarios mediante la mano de obra informal y los vendedores ambulantes. Bueno, saben que en América Latina y en el Perú esto borrea entre el 50 y el 70% de la población económicamente activa y precisamente su papel es mantener los salarios bajos. ¿Cuáles son los retos políticos internacionales que debemos encarar para el avance de la fuerza de izquierda latinoamericana? Para esto hay que entender la geopolítica mundial, donde hay tres grandes protagonistas de primer orden. Está China, Rusia y Estados Unidos. Y en ese orden, además, dado las diferencias en el tratamiento de la economía política y la pandemia del COVID-19. Europa está en segundo orden con los países del Asia Meridional. En tercer orden se encuentra América Latina, Oriente Medio y África. Debemos buscar la asociación con Rusia y China. Ninguna concepción del Estado democrático moderno puede ser válida sin un análisis del sistema global en que estamos inmersos, y por el contrario, ningún análisis del sistema global puede prescindir de una concepción del Estado democrático. En realidad, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que el efecto que ha hecho el neoliberalismo, la globalización, en América Latina es tal que, por ejemplo, en el Perú, realmente se ve no solo avance, porque con los gobiernos que hemos tenido se avanzó muy poco, quizá con el gobierno de Ollanta se avanzó alguito, ¿no? Pero de nuevo retrocedió con PPK y posteriormente, peor aún, con Vizcarra, ¿no? Que realmente no ha hecho absolutamente nada. Ahora, este gobierno parece que está aprendiendo recién de cómo debe gobernar, así que no tiene mucho tiempo. Por lo tanto, no podríamos decir mucho de nosotros sabemos que el hecho que exista una globalización, y lo he puesto al principio a propósito, que la globalización es la que debilita a los Estados-nación, ¿no? Porque el modelo económico, que es el neoliberalismo, no necesariamente hace lo mismo, ¿no? Porque el Estado-nación depende de muchos factores, ¿no? Entre ellos, que el Estado pueda garantizar la captación de impuestos, y para eso tiene que haber crecimiento, ¿no? Pero el crecimiento está dado en la economía y por lo tanto el modelo neoliberal apunta a que solo exista crecimiento como objetivo fundamental, ¿no? Y que eso hace que los países de América Latina y los países del mundo en general tengan como el único objetivo el crecimiento económico, el crecimiento del PBI. Por eso es que mucho se mide este crecimiento como prácticamente uno de los pocos índices valederos en el mundo, y a partir de eso es que se hacen las comparaciones, ¿no? PBI nacional, el PBI
individual, el PBI de América Latina, el PBI per cápita, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante tomarse en cuenta porque una respuesta para darla en el marco en el que estamos, ¿no? Yo pienso que va a demorar bastante. Por ejemplo, ¿no? Lo que le ha pasado a Venezuela, ¿no? Venezuela empezó haciendo una política favorable a su pueblo y en última instancia dejar de depender del petróleo, y había un plan de industrialización que se empezó con Chávez todavía vivo, pero ya en las últimas. Y cuando entra Maduro empieza la agresión total a Venezuela por parte del imperialismo norteamericano. En Cuba es donde más se está avanzando en este sentido. Es decir, una de las cosas que ha permitido la globalización, estoy hablando solo de globalización, es que ha generado una serie de aspectos que puede ser beneficioso o no para los países, depende cómo se incorporen a lo que es la cadena de valor. Esa cadena de valor es importante que todos nosotros estamos solamente por materia prima, y lo que podemos exportar de manufactura es muy poco, casi nada, que no pesa en nuestro ingreso, no pesa como debería ser. Entonces, aquí lo que quería hacer Venezuela era industrializarse precisamente por eso. De otra manera, no iba a poder estar en la cadena de valor a un nivel más elevado. Es decir, que tenga una valorización de los productos que exporta, una mayor valorización. Entonces, el que ha tenido una manera diferente de tratar de buscar el desarrollo ha sido Bolivia, ¿no? Y Ecuador con Correa, ¿no? Correa tuvo una diferencia bastante grande, se fue al plano social y se fue a infraestructura, ¿no? Y con eso cambió rápidamente, bueno, en 2 periodos a Ecuador, pero le faltó todavía algunos elementos como para poder empezar un proceso de cambio, El cambio que se produjo con respecto a lo que tenía Ecuador es un cambio necesario que había que hacerse porque estaba muy atrasado Ecuador, y por lo tanto todo lo que se ha hecho es una base primordial para hacer cambios mayores en Ecuador. Pero en la etapa de Lenin no se ha hecho porque precisamente uno de los elementos de la geopolítica mundial, sobre todo de Estados Unidos con América Latina, es que no podamos industrializarnos. Cuando Venezuela intentó industrializarse, a pesar de la injerencia que había hecho Estados Unidos, sin embargo, fue con todo, como guerrilla urbana inclusive, para evitar que los planes que se tenían pudieran ejecutarse, ¿no? El caso de Bolivia está todavía para estudiarse porque realmente han orientado muy bien sus recursos naturales, especialmente el gas, el litio, ¿no? Y la necesidad de industrializarlo, ¿no? Entonces, ese es el paso que tienen que dar ahora, precisamente, ¿no? Entonces, prácticamente, con cierta excepción de Cuba, ¿no? Toda América Latina está en esa situación de que al final lo único que
los que podemos estar en la cadena de valor, el comercio internacional y por lo tanto la globalización, ¿no?, nos da muy pocos ingresos como para poder empalmar con una proyección de desarrollo mucho más firme. No hay, ¿no? Entonces, ahora, con todo esto, lo que más se ha debilitado, a fin de cuentas, en mucha parte del mundo, pero especialmente en América Latina, ha sido las instituciones democráticas, las instituciones de gobierno. Precisamente se ha debilitado el Estado-Nación, ¿no? Ahora, esa contradicción global, el globalismo frente al Estado-Nación, a mi modo de ver, es una contradicción falsa, ¿no? Entonces, no podemos guiarnos de esa manera con una contradicción que resulta falsa. ¿Por qué? Porque la globalización es fruto, en primer lugar, del desarrollo, del gran desarrollo de las fuerzas productivas debido a los cambios producidos en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, la robótica. La robótica, ustedes saben que ya lo tiene Japón desde los años 90, ¿no? Entonces, y bueno, lamentablemente pues recién se está comenzando a usar ese tremendo poder que tiene la electrónica y los chips y todo eso para la producción, porque en realidad más se estaba haciendo para juegos, ¿no? Mejorar los juegos electrónicos, los teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Más que para la producción. Prácticamente recién se está poniendo en valor todos estos productos. Hace poco ha habido pues una escasez, y sigue habiendo escasez de chips, de microchips, que son muy necesarios para, por ejemplo, toda la industria automovilística y para un montón de otros elementos celulares, y no solo eso, para comunicaciones en todo nivel, para los satélites de baja altura que están poniendo, y que Elon Musk está pensando poner unos 2.000 en el espacio, o 3.000, empezando creo con 1.200, ¿no?, para que se tenga internet en todos lados, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos que son los que sí va a lograr que, por ejemplo, la educación, todos tengan educación bajo internet, bajo la modernidad, bajo todos los aspectos que nos llevan hacia un futuro que debería ser para todos los habitantes del planeta. Sin embargo, tenemos un montón de problemas. Estados Unidos aceptó deshacerse de una buena parte de las fábricas y la producción, y la mandó a China, para que China le mande sus propios productos. No sé si pensó gratis o a muy bajo precio. Y esto no ha sido así, ¿no? Entonces, prácticamente Estados Unidos ahora tiene que estar importando todo de China, ¿no?, lo que produce. ¿Por qué? Porque lo que se veía venir, según ellos, ¿no?, era que el sector de servicios fuera el preponderante, y por lo tanto había que variar, ¿no? Y por lo tanto la producción se podía mandar a países donde la mano de obra fuera más barata. Pero no sé si se adelantó a un proceso, pero creo que ese proceso ya no va más, porque están tratando, disculpe, aló, estoy en reunión en el grupo emancipador. No puedes entrar, no puede entrar Granadino, dice. A su correo le puedes mandar el link. Correcto, gracias. Bien. Entonces, y esto es importante, porque ¿a qué cambios nos estamos refiriendo cuando hay que hacer cambios en América Latina, ¿no?
si no hay desarrollo material, va a ser muy difícil, en primer lugar, que exista una buena democracia, ¿no? Y más bien va a seguir habiendo una democracia con corrupción como la que tenemos en toda América Latina ahora, especialmente en el Perú. Entonces, ¿cómo hacer frente a ese tipo de cosas? Bueno, aquí le he puesto, debemos buscar la asociación con Rusia y China, eso cae por sí solo, ¿no? De Maduro, porque nuestro enemigo fundamental es el imperialismo yanqui. Y por lo tanto, el imperialismo yanqui, con sus movidas que ha tenido y en las cuales se ha equivocado en toda la línea, ha hecho que China aproveche y pueda desarrollarse. Por ejemplo, ¿no? China se ha endeudado con Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos se ha endeudado con China para, para invertir en infraestructura, las 5 rutas de la seda, por ejemplo, ¿no? Donde ahí va a llegar mucho más rápido y más barato con sus productos a buena parte del mundo, prácticamente a casi todo el mundo, porque va a poner barcos, puertos en varios sitios, como en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Para que de ahí pueda seguir la ruta de la seda en términos marítimos. Entonces, con trenes que van a tener una velocidad de 500 kilómetros por hora, ¿no? Y las rutas de la seda se ha hecho casi precisamente para que pueda haber esa velocidad casi sin curvas, con curvas muy, muy gigantescas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en cambio, depende ahora de la producción de China. Estados Unidos todavía está en primer orden en patentes, en tecnología, en innovaciones, ¿no? En ciencia, por qué no decirlo también, pero que ellos lo han puesto para otros tipos de cosas, por ejemplo, autos, ¿no? Ya, con los autos se ha quedado. Pero muchas cosas que producen para el día a día y donde el consumidor está buscando todos los días algún producto de estos, ¿no? Se lo mandaba a China. Entonces, China, todo este año de la pandemia, está mandando barcos a diario con un montón de mercadería que Estados Unidos tiene que pagar. Entonces, por eso es que, y Rusia, que es otro estado como China, que son estados nacionalistas, por lo tanto, que se termine el Estado-Nación por la globalización, lo veo bien difícil, por lo menos los próximos 100 años. Entonces, por eso es una contradicción falsa. Nosotros, en América Latina, necesitamos del Estado-Nación para muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, en el Perú, pero en toda América Latina, creo, para arreglar su propia política. La política democrática y todo lo que quieran, ¿no? De derecho, no se puede dar porque los partidos políticos han ido decayendo, ¿no? Se supone que no existe ya las ideologías, lo cual es falso, ¿no? La ideología liberal, en este caso neoliberal, pero su fundamento es liberal, ¿no? Es la que prima, ¿no? en toda América Latina y en el mundo en gran parte. Entonces, lo único que está defendiendo frente a esa ideología es el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación es un Estado de derecho. Y el único que puede dar derechos a la ciudadanía es el Estado, ¿no? Reconocer, mejor dicho, derechos que la ciudadanía misma logra por medio de su lucha muchas veces a cambios que le permiten poder tener derechos que a su vez tiene que reclamárselos generalmente al Estado, ¿no? O que el Estado sea el que propicie el que ese derecho se cumpla, a través de las leyes en primer lugar, a través del
a través del orden establecido, ¿no? La policía, por ejemplo, la seguridad ciudadana no se podría dar, que es un derecho, sin la policía, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo tenemos también que arreglarlas, tanto como la economía, porque si materialmente no estamos con, con una buena base, ¿no? El desarrollo económico se va a dar a duras penas con muchos problemas. Igual le ha pasado a Ecuador, por ejemplo, el mismo Venezuela. Cuba sigue teniendo problemas a pesar de tremendos planes que tiene, que lamentablemente por bloqueo no los puede cumplir, pero ahí hace su esfuerzo, ¿no? Venezuela está sobreviviendo por ahora, no tiene mucho para hacer. Entonces tenemos en estos momentos solo a Bolivia, ¿no? Prácticamente haciendo cambios que ya los hizo, dicho sea de paso, y que sobre esa base está haciendo más cambios, y que tiene planes ambiciosos, ¿no? Como industrializarse a través del litio, a través de los recursos, el gas, etcétera, de los recursos naturales que tiene. Entonces, en cambio, por ejemplo, en el Perú tenemos bastantes problemas. En primer lugar, todos los gobiernos, desde que cayó Fujimori hasta ahora, ¿no? O sea, desde el año 2000 hasta ahora, y probablemente se siga, no sé, realmente no terminan su mandato o van presos y la cosa se va agravando por ese lado, ¿no? Para mí lo que se ha visto últimamente para que caiga Merino y suban los morados es simplemente un cambio de manos del poder, ¿no? Pero que eso propicia el cambio no veo cómo hasta ahora. No se está produciendo nada. Y lo que va a dar las elecciones, realmente la oferta que tenemos no es muy buena, que digamos, ¿no? Las izquierdas están separadas, por ejemplo, eso debilita fuertemente frente a todas las derechas existentes y que se está polarizando, y lo han polarizado la propia derecha, viene polarizando. Entonces, eso, la debilidad en el Poder Judicial, que realmente ya se ha visto cómo sale fácil librado Vizcarra, que para mí ha trabajado todos estos años para cerrar el Congreso, para evitar fiscalización, para evitar que lo metan preso, ¿no? Entonces, por lo que ya todos sabemos, no lo voy a repetir, esperamos que no le pase eso a Sagasti y que con sus fallas y todo que tiene pueda llevarnos pues a un mejor gobierno para el 28 de julio, ¿no? Lo otro que podría decirles sobre esto es que esta frase que he puesto, ninguna concepción del Estado democrático moderno puede ser válido sin un análisis del sistema global en que estamos inmersos. Y por el contrario, ningún análisis del sistema global puede prescindir de una concepción del Estado democrático. Por esa razón es que yo decía que el Estado-Nación no va a dejar de existir por lo menos 100 años. Bueno, ¿quién puede proyectarse tanto? No se puede saber ni lo que va a pasar mañana, mucho menos de 100 años, ¿no? Pero va a estar por mucho tiempo todavía. Por lo tanto, empeñarse en buscar una contradicción que no es cierta y que algunos pueden levantarla para tener un pretexto para la lucha por el poder interno, ¿no? Pero a nivel global eso no se está dando. Por ejemplo, el foro de Davos ha señalado que la colaboración entre los países es necesario. Putin lo ha repetido, esa parte, y hizo un análisis en el foro de Davos
donde el centro de todo era la colaboración, precisamente, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado-Nación, luchar contra el imperialismo yanqui y luchar contra este modelo neoliberal que está en crisis y que prácticamente el Foro de Davos lo que está haciendo es tratar de cambiarlo, modificarlo, pero están buscando otro modelo económico que sostenga el capitalismo, ¿no? O lo cambie por una especie, como ha dicho el Papa, una especie de capitalismo social o un socialismo capitalista o algo así, dijo. Entonces, y eso es lo que se busca, ¿no? Sí, no de este tiempo, desde todo el siglo XX, ¿no? Estuvo el Estado de Bienestar, la Unión Soviética, etcétera, y no se ha logrado todavía que eso tenga validez política, ¿no? Y eso es lo que está demorando, digamos, un proceso que es dialéctico y que por lo tanto tenemos que entender esa dialéctica. Es una dialéctica de estados en primer lugar, por lo tanto de Estado-Nación. Si no entendemos esa dialéctica que siempre tiende al consenso, no es que estemos en guerra cada rato, otra cosa es que Estados Unidos se dedique a bombardear cuando no le hacen caso, pero otra cosa es que todo el mundo se esté bombardeando, ¿no? Unos contra otros. Eso no sucede, y no sucede, ha sido casi nunca. Los estados buscan su propio interés y no van a buscar autodestruirse, por ejemplo. Estados Unidos no se puede autodestruir con una bomba nuclear, por ejemplo, ¿no? Lanzando la bomba nuclear y se lo van a devolver antes de que se dé cuenta y bueno, es una guerra así, no le conviene a nadie. Entonces, realmente es cada vez más difícil, por lo tanto, yo pienso que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, deben mirar un poco mejor hacia la fortaleza del Estado democrático, el Estado-Nación, ¿no? No es posible que en un Estado democrático se le eche la culpa de todos los males que tiene el país al Congreso, y menos aún si son males que genera el Ejecutivo, ¿no? y que por maniobras con los medios de comunicación genere algo que no refleja la realidad. Por ejemplo, muchos congresistas que van de provincia, ellos son interpelados por su gente, mucho más que acá en Lima. Acá en Lima ni lo conocen a sus congresistas, pero en provincia son un poco más conocidos y los buscan. Y realmente los interpelan fuerte. Y los congresistas buscan algo para su región, ¿no? Entonces, son representantes de esa población que no se respeta. No se ha respetado cuando ha cerrado el Congreso, no se ha respetado en la segunda vez, no se ha respetado nada, no se respeta el Estado de Derecho. Y una sola persona como Vizcarra hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, yo no sé si hay gente que cree que Vizcarra es de izquierda, ¿no? Pero si lo siguen pensando, no sé. Pero el tipo se vale de todo, no solamente de la izquierda, de derecha, centro, el imperialismo, lo que sea. Entonces, yo por eso veo que si no se fortalece a nivel región, a nivel municipal, los gobiernos locales y regionales, y desde ahí tratar de presionar para que el Ejecutivo mejore, los ministerios mejoren, y por supuesto a través de los representantes, el Congreso, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a salir, puede que no nos salga bien en estas elecciones, pero trataremos pues de que con este empuje que puedan tener los gobiernos regionales, se pueda hacer algo por el Estado-Nación que lo requiere, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Augusto. Y ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, comentarios y agregados sobre el tema respecto e incidiendo quizá de qué manera el liberalismo afecta a la región, de qué manera
Efectivamente, el poder popular o el Estado-Nación es un proceso que requiere trabajarse desde las bases para poder realmente enfrentar cualquier acecho del neoliberalismo, cuyas manifestaciones la vemos claras en Loreto, creo, el extractivismo, el ninguneo a las comunidades indígenas, amazónicas, todo eso son problemas que se han acentuado con la presencia del, digamos, central del neoliberalismo. Creo que Un elemento que, sí, adelante. un elemento que me he olvidado decir, si ustedes se acuerdan de lo que pasó en el paro de la selva por los intentos de Alan García de lograr Baguazo. Sí, el Baguazo, ¿no? Que fue una tragedia realmente, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿qué expresaba en esos momentos Alan García? ¿No? Realmente lo más esencial es lo que es el neoliberalismo. Es decir, estaba tratando de vender el hecho que se privatizara los bosques que eran del Estado, aunque se dijo ahí que era de las comunidades, pero en realidad la ley decía que era del Estado. ¿Para qué? Para hacer los bonos de carbono y con eso irse pues a Wall Street, ¿no? Y venderlos. Y esos son papeles que en el sistema financiero le llaman a futuro, que es lo que más existe en estos momentos como activos, ¿no? Entonces, por eso es que el agua está en Wall Street, no es que el agua esté ahí, sino el precio del agua a futuro se ha puesto en unos certificados, que eso es lo que se vende en Wall Street. Igual pasó ahí, ¿no? Y que realmente no se valoró en su momento lo que significó el que AIDESEP, ¿no? El presidente de AIDESEP, lanzar el paro cuando él estaba en conflicto por no rendir cuenta, porque a la vez la AIDESEP es una ONG, ¿no? Y las bases le estaban reclamando. Entonces, los aguajún, que ya tenían varios meses en lucha, acuérdense de que ellos habían tomado aeropuertos y tomado a funcionarios del Estado que iban a negociar con ellos, ¿no? Tomados, los secuestraban. Se lanzan, por eso, a la lucha, con el llamado que hizo este señor presidente de AIDESEP, cuestionado en ese momento. Y si ustedes se dan cuenta, en todo el centro y sur no hubo movilizaciones siquiera de los indígenas que estaban tratando de salvar los bosques. Pero sí se lanzaron los aguajún, y bueno, vino la masacre, vino todo eso, ¿no? Porque estaban solos, toda la fuerza represiva se centró en ellos, ¿no? No estaba distribuida como debió ser en toda la selva. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay cosas que se levantan como mitos, pero que en realidad no son mitos de los pueblos, porque lo que hay que decir en este caso es lo que estoy diciendo con respecto a lo que realmente sucedió, ¿no? Y los aguajún estaban en lucha porque los habían engañado, que les iban a dar una serie de cosas, tierras, etcétera, etcétera, por la lucha que tuvieron en la cordillera del Cóndor. Y tenían convenios con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con Relaciones Exteriores, ¿no? Para todo eso, una serie de cosas que les iban a dar. Yo he leído ese documento, ¿no? Y por eso ellos estaban en lucha porque los habían engañado, no les daban nada. Y había una minera que estaba en pleno terreno de ellos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, algo de blanco, ¿no? Que sacaba oro y que no podía sacar todavía porque estaba en proceso de exploración, decía, pero ya estaba explotando la mina, ¿no? Y no le querían creer a los dirigentes que iban de Aguajón, que iban al Congreso, por ejemplo, cuando lo llamaban al viceministro o al ministro. Esas cosas
por ejemplo, son las que tenemos que verlas, qué pasa con nuestros pueblos, cómo luchan, y si las cosas que se cuentan son reales o no. ¿Por qué? Porque entonces estamos ninguneando a quienes realmente luchan, ¿no? Y a cómo se dan las verdaderas luchas de nuestro pueblo. Y en este caso no hubo ninguna autoridad, por ejemplo, ni municipal ni regional, porque todos se abocaron a un paro inexistente, ¿no? Y que solo estaban los aguajú en ese tema, ¿no? Entonces bloquearon carreteras, por supuesto, tomaron aeropuertos y ellos venían luchando en eso y pensaron que con eso y toda la selva, ¿no?, que luchara por lo mismo, ¿no?, ellos podrían conseguir lo que tanto les han prometido y hasta ahora no les cumplen, ¿no? Y si el Estado es tan débil como es, no va a poderles darle nada porque hay demasiados intereses que están por sobre el Estado y por lo tanto con un Estado débil es fácil hacer lo que le da la gana, sobre todo si son... Uno de los elementos que se ha tocado en varios puntos es el problema de las ONGs, pero las ONGs no es más que una parte de un mecanismo mundial donde las finanzas juegan un papel fundamental. Entonces, lo que ahora prima, digamos, la característica más esencial del modelo neoliberal, modelo económico, es las finanzas, ¿no? La economía casino, que se le llama, es decir, la mitad del dinero que emite Estados Unidos como estímulo económico, que no lo deja desde el año 2008, creo, ¿no? Porque si no se le cae la economía. Ese dinero que emite, la mitad se va a los bancos, como acá, la mitad o un poco más, porque es a través de los bancos que se financia el consumo de la población y por lo tanto, bueno, es entre comillas, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, esa distribución, digamos, de ese dinero va a potenciar la economía, ¿no? Las fábricas y todo se va a mover. Pero uno que ya tiene problemas con la fábrica, porque no hay fábrica, no hay lo que debería haber en Estados Unidos. Pero lo otro es que tiene que estar salvando a esos bancos. El JP Morgan, por ejemplo, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, está bastante cuestionado en estos momentos la superintendencia, lo que acá sería la superintendencia de banca y seguro. El ente regulador ya ha entrado al JP Morgan porque emite certificados sin respaldo, ¿no? Algo así como lo que hizo, ¿cómo se llama acá? Estafó a un montón de personas, Lily Klein. Manrique. No, Manrique. Entonces, es lo mismo que hace el JP Morgan. No tiene respaldo. Y eso a pesar que se ve en los balances contables, pero no les ven los balances. Entonces, recién han entrado a ver sus balances y probablemente vayan a tomar alguna medida contra ese banco. Será una multa muy gigante, no sé. Pero ahí uno de los más grandes financistas, ¿no?, junto con varios que hay en Wall Street, ¿no?, de la economía casino, es George Soros. Y George Soros tiene una ONG que se llama Libertad y Democracia, creo. Con esa ONG, él tiene varias ONGs que financian a otras ONGs en el mundo. Y de paso, genera movilizaciones gigantescas en varios países. Lo quiso hacer en Rusia y Putin lo votó con todo, sus ONGs y a Soros, ¿no? Entonces, acá pues no va a suceder eso y por lo tanto somos uno de los países quizás con menos soberanía del mundo. No somos una colonia de Estados Unidos, pero así bastante servil, ¿no? No tenemos ninguna política propia, ¿no?
porque las políticas están dadas por la OCDE o están dadas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Pero políticas propias solamente tuvo en parte Ollanta. De repente, alguito, Alan, ¿no? Y a PPK, por supuesto, nada y caga menos, ¿no? Entonces, no tenemos políticas de desarrollo, porque si se va a hablar de desarrollo, como ha hablado Fernando Mesa, ¿no? No se trata de ideología, se trata de darle materialidad a la democracia. Y esa materialidad solamente se puede dar mediante la producción, no hay otra, ¿no? Entonces, esa producción tiene que ser basada en nuestros recursos, en primer lugar, ¿no? Está la minería, está la agricultura, pero que se tiene que industrializar y tiene que haber, el Estado tiene que tener algunas empresas estratégicas para orientar el tema de la industrialización. Tenemos manufactura, pero tienen un bajo nivel de productividad, ¿no? Entonces, si no nos industrializamos a los niveles que quiere hacerlo ya Bolivia, por ejemplo, no vamos a poder salir de este subdesarrollo en el que estamos, ¿no? No vamos a demorar probablemente muchos años para alcanzar a otros países, pero por lo menos empezar. Pero aquí cada año vamos de mal a peor, porque no se avanza nada. Vizcarra para mí no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera la reconstrucción del norte, para que mueva la economía. Esa reforma política que ha hecho, ¿en qué ha ayudado a estas elecciones? Absolutamente nada, cero, ¿no? Y no sirve tampoco, no sirve esa reforma, ni se van a usar, creo, ni se van a utilizar, no tiene sentido. Entonces, sin embargo, un montón de gente lo apoyó en su momento, ¿no? Con este prurito de polarizar a una derecha cavernaria, como lo puede ser, pues en este caso, el fujimorismo, ¿no? O López Aliaga o cualquier otro, ¿no? Entonces, pero a veces las cosas no son blanco y negro, pues entonces no se trata de llevar las cosas a extremos, ¿no? También creo bastante artificiosos, ¿no? Para generar lo contrario, o sea, que entre corruptos varios, ¿no? De los que se oponen al fujimorismo, ¿no? El fujimorismo de repente nunca va a llegar al poder, pero los que se oponen al fujimorismo sí llegan al poder, y son los que están presos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, como dicen, la verdad os hará libre o la verdad es revolucionaria, ¿no? Y todavía mucho más, aún en esta época, donde existe el fake news, que hasta los grandes medios de comunicación norteamericanos, ingleses, europeos, hacen fake news, ¿no? Y a veces está lleno eso de casi noticias que se puedan leer con seguridad, es muy difícil, ¿no? Entonces, eso por el manejo que hay. Por eso, por ejemplo, en el Perú está gobernando las ONGs, empezando el presidente, los ministros, las ministras, y el Congreso, no está gobernado por ONGs. Entraron algunas en los personal de ONG en las etapas anteriores del Congreso, pero ahora están en la mesa directiva, ¿no? Entonces, y la verdad que resulta que esa mesa directiva juega pues, junto con las ONG que están en el Ejecutivo. Entonces, no hay ahí ningún balance de poderes, no existe la democracia en cierto modo. Entonces, eso se tiene que cambiar. Entonces, no podemos seguir cerrando los ojos porque suponemos que existe un monstruo al frente y solo a ese monstruo le tenemos que dar. Y el resto no existen, o todos son santos, ¿no? Y vemos que no es así. La realidad nos golpea cada rato. Entonces, por eso es que digo que
hay que decir la verdad. Uno se puede equivocar al decir la verdad, pero es equivocación que se puede rectificar. Pero una mentira, como la de Vizcarra, trae a colación otra mentira para sostener la mentira anterior y así sucesivamente. Porque, como siempre, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, eso que le han sacado a Mávila Huertas, que ha ido a Palacio Gobierno, eso es grave. Y los medios no lo han sacado, pero las redes han reventado, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que saber manejar las redes para hacer una alternativa. Hay prensa alternativa ahí en las redes, hay prensa de investigación en las redes, ¿no? Por ejemplo, una prensa de investigación en Inglaterra y otra que hay en Ecuador. La de Ecuador ha sacado que en Inglaterra esa prensa de investigación sacó de que el golpe a Evo no es porque Evo estaba demasiados años en el poder, fue porque en ese momento iba a desarrollar ya el litio y los autos se iban a convertir en eléctricos, como ya hay muchos autos ahora. Por lo tanto, el litio iba a ser el petróleo o la gasolina del futuro cercano. Y había que, Estados Unidos tenía, Inglaterra quería apropiarse de ese petróleo, de ese litio, y por lo tanto, para sus autos eléctricos, y por lo tanto, preparó todo el golpe a Evo 2 años antes. La embajada inglesa, ayudado por el Servicio de Seguridad de Estados Unidos, el que la hacía, ¿no? Prepararon todo para darle el golpe y han preparado periodistas para que digan el discurso que después vienen y otras personas, ¿no?, que caen en lo que dice el fake news y eso lo repiten como si fuera santa verdad, ¿no? Si se quiere investigar un poco qué está pasando, ¿no? Y han salido, hasta el New York Times sacó la foto de que esa campaña de humanidad para llevarle productos de salud, medicinas y todo a los venezolanos, eran armas para la guerrilla urbana, ¿no? Cuando se incendia, porque tiran una botella, ¿no?, con gasolina, se incendia la lona donde estaba el camión y sale, porque eran puro instrumento para guerrilla urbana, ¿no? Entonces, que ya lo habían hecho en 2014 contra el dictador Maduro, ¿no? Entonces, eso no tiene pues sentido, ¿no? Entonces, lo principal para nosotros debería ser nuestra soberanía para poder hacer los cambios que el Perú requiere. Y no podemos tener soberanía si Estados Unidos levanta acá, ni siquiera el presidente, acá la embajada norteamericana nomás, y ordena al presidente lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, no podemos seguir así, porque el Perú se sigue, yo lo veo al Perú como una casa antigua que se va derruyendo, ¿no? Que en un momento se le pintó, tuvo algo, cambiaron algunas puertas, algunas cosas, pero después no han hecho nada y se va poco a poco deteriorando, ¿no?, cada vez peor. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Nadie está hablando de ideologías, nadie está hablando de esas cosas. Y los países que quieren revertir esa situación, resulta que son dictadores, que son, bueno, pues puede ser, no, quizás no, pero lo principal está en que hay cambios, ¿no? Eso es lo que pasó con Velasco. Era un dictador, y buena parte de las izquierdas se fueron contra Velasco, porque era dictador. Lenin hubiera dicho en el programa de Gotha que ese primer punto fundamental para toda esa izquierda, ¿no?, era simplemente una ideología liberal, ¿no? Pues la ideología liberal es la que tiene ese tipo de condiciones, que nosotros no podemos desdeñar, por supuesto, ¿no? Pero ante los cambios que había, ¿no?, y que además iban a entrar al poder porque estaba dentro del programa, tal es así que se llevó a cabo de manera ordenada, porque ya estaba con Morales Bermúdez listo para eso. Ya se había dicho que era un proceso, ¿no? Entonces, no había pues lo que se menciona, ¿no?, que iba a quedarse después de Velasco 20 años, 30 años. No podía además. Entonces, cosa por el estilo, ¿no?, que debemos mirarlo mejor, mirarlo con lupa, no dejarnos engañar por la prensa, ¿no? Los partidos incapaces
Sí, pues, pero los partidos se volvieron incapaces con las elecciones con las elecciones del año 80. Toda la década del 80 dejaron todo, dejaron al movimiento popular, al movimiento sindical a un lado y se fueron de lleno a las elecciones, ¿no? Y ojo, que los partidos, no había partido de izquierda que no tuviera sus 2, 3 ONGs, sino más. Y si eso depende de un George Soros o del Estado español, ¿no? Para que esas ONG se sostengan. Yo he trabajado 3 años en una ONG por los 90, ¿no? Y a mí me decían que no use clases sociales, que no use lucha de clases, porque no les iba a llegar el financiamiento, ¿no? Y por supuesto, eso estoy hablando entre el 90 y el 92, ¿no? Por supuesto que no podía escribirlo, y desapareció hasta en las universidades todo, clase social y lucha de clases. Sin embargo, yo siempre manifiesto que en la dialéctica de afuera hay una, entre países, hay una dialéctica desarrollada por la geopolítica. Y al interno hay una dialéctica de clases. Ahora, esas clases ustedes las pueden diferenciar como gusten, clasificar como gusten. Puede ser solo 2 clases, pueden ser muchas otras, como hay ahora, ¿no? Grupos con reivindicaciones propias, etcétera, ¿no? Pueden ser clases o no, pero son grupos con reivindicaciones muy propias, como es la clase obrera igual, como es la burguesía igual, ¿no? Bueno, habrá otros grupos con otros intereses, como los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, que no es igual que la clase obrera. Entonces, todo eso tenemos que nosotros reconocerlo. No quiere hablar del tema, no quiere que lo toquen, la guerra tampoco, y sale el ministro Ugarte y comienza una parte. Sobre el acuerdo de Escazú, una cosa, sí. Una cosa, ahí hay una contradicción con el acuerdo de Escazú, ¿no? Se dice que nos quita soberanía, ¿no? En cierto modo, pues cada vez que nosotros hacemos un acuerdo internacional, estamos perdiendo soberanía como Estado. Entonces, esto no podemos negar, pero ahí tenemos que ver, siempre manejarnos por costo-beneficio. Bueno, somos economistas, aquí con Fernando Mesa, y por lo tanto sabemos que eso siempre se va a dar, un costo, un beneficio, hasta en las vacunas están. Entonces, tenemos que ver que ese acuerdo fundamentalmente es para evitar que se siga asesinando a quienes se están defendiendo, o sea pueblos indígenas, derechos humanos de pueblos indígenas, derechos humanos de organizaciones campesinas, ¿no? Etcétera. Entonces, no es tan así, tan simple mandarse contra el acuerdo. Tiene un montón de cosas que son valederas dentro del punto de vista de la ecología, por lo tanto, yo pienso que más son los beneficios que los costos. Perderemos algo de soberanía, pero no tanta, ¿no? También podemos poner nuestros reparos, ¿no? a ese convenio, ese acuerdo. No es que uno tenga que aceptarlo 100% todo. Ningún acuerdo además es así. Entonces, acuerdos internacionales. Entonces, ahí yo creo que hay que pensar un poquito mejor con respecto al acuerdo de Escazú, leerlo mejor y ver si realmente el beneficio es superior al costo. Bueno, sobre la cultura y el control mental es cierto. Aquí todo se mueve por las ganancias, por lo que da el capitalismo. Acuérdense que Fujimori aprovechó muy bien, ¿no? El efecto de demostración. Primero, para liquidar partidos políticos, cuando iba y señalaba en cada sitio, en cada provincia, distrito, comunidad que iba, llevando una obra, un colegio, o lo que sea, ¿no? De que los políticos hablan, pero no hacen. Y que político que vaya, exíjanle que lleve algo, ¿no? Como él lo hacía. Y entonces, era el personaje, ¿no es cierto?, el caudillo, ¿no?, sin partido político, el que daba beneficios a la gente y no los partidos políticos que solo sabían hablar y nada más.
Entonces, eso durante 10 años surtió efecto. Lo otro es que Fujimori pudo hacer eso porque ya en la década del 80, con la crisis que hubo y con cada uno busque su curul, pues simplemente los partidos políticos descendieron en su capacidad de orientar, de dirigir, etcétera, ¿no? Y más buscaban el voto que buscar llevar un poco de cultura ya no burguesa, por lo menos revolucionaria o de izquierda, al pueblo, ¿no? Entonces, eso se dejó de lado, sobre todo en los últimos años de Alan García ya. Y por lo tanto, ¿qué dijo Fujimori? Que en crisis es cuando se hacen los cambios. Y que con esa crisis le facilitaba para hacer esos cambios, los hizo, ¿no? Entonces, y muchos hasta agradecieron de que la hiperinflación no se coma sus ingresos, ¿no? Así que había bastante gente que estaba con el efecto de demostración sobre sí, y que le cambien la mentalidad con un efecto de demostración es bien bravo. Tendemos que ser un efecto de demostración contrario a eso. Y eso implica movilizarse mucho, sacar prensa, escribir en redes, seguir escribiendo, esclareciendo y haciendo lo que estamos haciendo ahora. Hay que invitar a más gente, hay que invitar organizaciones populares, etcétera, de tal manera que podamos expresar todo lo que hemos dicho ahora y que nos permita, y en cada reunión con el Grupo Emancipador, es, digamos, la calidad que tiene el Grupo Emancipador, que es lo que nos ha traído a muchos a pertenecer a este grupo. Sobre el Estado-Nación, miren, sin Estado, ya he dicho, no hay derechos, ¿no? Y por lo tanto, lo que tiene que buscarse es el equilibrio de poderes. La descentralización es un aspecto muy sentido por las regiones, y por lo tanto, eso no se puede dar marcha atrás. Pero el Estado, según la Constitución, es unitario y descentralizado, ¿no? Y es una buena definición, ¿no? Puede agregarse, si se quiere, multinacional, etcétera, ¿no? Pero el Estado es el que al final va a orientar las políticas públicas. Y las políticas públicas se reflejan siempre en el presupuesto. Y entonces hay que acompañar. Si nosotros tenemos como base el neoliberalismo, ¿en qué? En las medidas que se tienen que tomar, ¿no? Y que están en el marco macroeconómico multianual y después en la carta que envía el Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, que era ahí presidente, y que falló rotundamente siendo ministro de Economía, ¿no? Eso, por ejemplo, es la base y el análisis que se hace con el marco macroeconómico multianual, que además tiene 2 años más para adelante, más el año que se está analizando, 3 años, ¿no? Donde ahí se marca con bastante dictadura, por decirlo así, ¿no? Dictadura liberal, se marca el camino a seguir. Y el presupuesto no puede salirse de eso. El Congreso no puede cambiar el presupuesto, ¿no? El Congreso lo que hace cuando llega a aprobarlo. Y si no lo aprueba el Congreso, lo aprueba el Ejecutivo, según la Constitución. Y el Congreso lo único que hace a veces es cambiar de partidas, mover algunas partidas, una obra que iba a hacer acá ya no, se hace otra obra por allá, etcétera, depende ya de los manejos de los congresistas, pero eso es todo, ¿no? Entonces, el Estado necesita impuestos, pero fundamentalmente necesita saber cómo los gasta. Y si tenemos un marco tan rígido como es el marco macroeconómico multianual y la presidencia de la Comisión Fiscal que lo tenía Waldo Mendoza, donde señalaba ahí, porque su único papel era ver si tenemos déficit fiscal y cuál es ese déficit. Por ley no puede pasar de 3%, de 1 a 3%. Al principio, cuando se dio esa ley,
no se podía pasar del 1%, pero la realidad les hizo ver que había que endeudarse. Y por último, lo que quería señalar era que este modelo neoliberal realmente está en crisis. Ese modelo no va a continuar, ¿no? Estados Unidos lo sostiene a partir de la emisión de dólares, pero ahora que los dólares ya se están regresando a su país, se va a generar inflación y por lo tanto eso va a generar una crisis como la que hemos tenido nosotros o cualquier país del tercer mundo, ¿no? Entonces, ese modelo lo van a tener que cambiar, creo, durante este año, de alguna manera, poco a poco. El Foro Económico Mundial está en eso, ¿no? Está poniéndose de acuerdo políticamente, creo que tiene una reunión para ponerse de acuerdo económicamente, cómo va a ser este modelo. Era en mayo, creo, pero lo han cambiado para septiembre. Entonces vamos a tener que esperar la medida que se en septiembre para ver de qué nivel son esos cambios. Pero al margen de eso, nosotros deberíamos tener los cambios que nosotros necesitamos, ¿no? Y eso no se ve mucho en los candidatos, ¿no? Entonces, esos cambios que se requieren no es solamente darle más presupuesto a salud y educación que hay que darles, ¿no? Sino que hay una serie de medidas que hay que tomar para no volver al neoliberalismo o para tratar de ir saliendo de él, ¿no? Y para eso necesitamos soberanía. Sin soberanía no lo vamos a lograr, ¿no? Nunca, porque ya está todo digitado. Bueno, no sé si me he olvidado de algo, pero... y Bolivia sí es realmente para nosotros lo más cercano, sin parecernos tampoco mucho, ¿no? Pero es lo más cercano al Perú. Tenemos que ver su realidad, analizarla mejor y de repente también Ecuador, si es que entra el candidato de Correa, sí que puede ir saliendo de esta situación en que está Venezuela, ¿no? A través de los cambios que se están produciendo con el petróleo y los dólares que han entrado a Venezuela, que están mejorando la situación económica. Y lo otro es dar el paso a la industrialización que ya habían empezado, ¿no? Y todo eso se ha cortado por el bloqueo económico y el intento, ¿no?, de injerencia, pero armada. A Perú, acuérdense, le pidió a Estados Unidos que liderara no lo que es ahora, ¿no?, sino que las Fuerzas Armadas nuestras sean las que se pongan de acuerdo con otras Fuerzas Armadas e ingresen a Venezuela y derroquen a Maduro. Eso era lo que le había pedido. De acá las Fuerzas Armadas no han querido, tampoco en los brasileros, las Fuerzas Armadas brasileras. Y están en duda los colombianos, porque a los colombianos sí les iban a dar duro, los venezolanos, ¿no? Entonces, no iban a poder solos, ni Estados Unidos. Entonces, y con lo que llegó Putin, con sus generales y sus misiles hipersónicos, ¿no?, terminó la aventura que quería. Y ya ven que ha habido 2 incursiones militares que han hecho a las costas de Venezuela con el intento de matar a Maduro, ¿no?, de asesinar a Maduro. Entonces, y eso lo hace Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos, ¿no?, empresas del Estado y empresas privadas, que trabajan con el Estado norteamericano y la CIA. Bueno, eso yo lo dejo ahí. No sé si me he olvidado de algo, ya bueno.